Bueno, bendiciones a todos los que están aquí presencial, ¿verdad? Y a los que nos están viendo ahí por medio del canal Maná TV, ¿verdad? De YouTube. Y vamos a continuar compartiendo la temática, ¿verdad? General del ayuno. Amén. Entonces, empezamos y reforcemos hablando acerca de lo que es los tipos de ayuno, ¿verdad? Entonces, está el ayuno en el cuerpo, está el ayuno en el alma y está el ayuno en el espíritu. Amén. Entonces, yo creo que uno de los que se ha descubierto, ¿verdad? Y es el que un gran porcentaje, ¿verdad? Tiende a hacer es el ayuno en el cuerpo. Amén. Entonces, pero está el ayuno en el alma y el ayuno en el espíritu, ¿verdad? Entonces, muchas personas tendemos a ayunar cuando se ayuna en el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, doy un ejemplo, si alguien dice, hoy voy a ayunar, ¿verdad? Pero voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y está bien ocupado en lo que está haciendo, usualmente esa persona pues no va a tener tiempo para escuchar alabanza y adoración, no va a tener tiempo para leer la Biblia, no va a tener tiempo para orar o qué sé yo. Entonces, usualmente ayunó en el cuerpo, ¿verdad? O sea, se abstuvo de comida durante ciertas horas, pero solo ayunó en el cuerpo. Y a la misma vez, pues ayunó en el espíritu, ¿verdad? Porque no alimentó el espíritu. Amén. Entonces, usualmente ese es el ayuno que se hace. Ahora, hay un segundo, que es el ayuno en el cuerpo, ¿verdad? Y no ayunando en el espíritu, sino que alimentando el espíritu. Amén. Entonces, en el cuerpo y alimentando en el espíritu. Pero usualmente ese tipo de ayuno que se hace, lo que realmente es ayunar en el cuerpo, o sea, falta de comida, y leer la palabra de Dios, leer versículos, ¿verdad? Textos y todo, lo cual está bien, pero hay otros tipos de ayuno que son más efectivos, ¿verdad? Para realmente tener cambios en nuestra vida y ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, el que carece es el ayuno del alma, ¿verdad? Entonces, cuando uno de los más efectivos es poder ayunar en el cuerpo, ayunar en el alma y alimentar el espíritu, pero no alimentar en el espíritu como quien dice leer textos o leer esto o el otro, sino que lo que se identifica en el alma, que yo estoy ayunando, ¿verdad? Como doy un ejemplo, como que si en el alma yo identifico falta de perdón, si en el alma yo identifico rechazo, ¿verdad? Entonces, ayuno en el alma eso, pero a la misma vez me estoy alimentando en el espíritu ¿de qué? De alimento que atacan, ¿verdad? Y que son antídotos ¿de qué? Al respecto del perdón y al respecto del rechazo. ¿Cuántos me entendieron eso? Amén. Entonces hay una diferencia entre decir voy a ayunar en el cuerpo, voy a ayunar en el alma, y voy a leer algunos textos de la Biblia, ¿verdad? Voy a leer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es alimento, sí, pero no está trayendo el antídoto o el ataque directo hacia la área que nosotros estamos ayunando en el alma. Entonces, si yo identifico un cambio en el cuerpo, ¿verdad? Estoy subiendo de peso, me está afectando el colesterol o esto y el otro, entonces yo vengo y ayuno en el cuerpo y es válido, ¿verdad? Entonces, igual en el alma, igual en el espíritu. Entonces, hay esos tres tipos de ayuno, ¿verdad? El que no queremos hacer es en el espíritu y lamentablemente ese es el que más se tiende a hacer, amén. Entonces, si preguntamos a un cristiano normal, usualmente el espíritu es el que más ayuna que todos los demás, amén, porque si comiéramos, ¿verdad?, en el espíritu como comemos en lo natural, o si comiéramos en el espíritu como comemos en el alma, pues diferente fuera, amén. Entonces, quería repasar eso, pero ahora entremos a lo que son dos tipos de perspectiva del ayuno, dos maneras de ver el ayuno. La primera es algo que ya lo conocemos, ¿verdad? Y para esta enseñanza quiero usar lo que hoy en día está de moda, o sea, de modo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado en el teléfono, ¿verdad? Que ponga el teléfono en modo vibrar, ¿verdad? El modo avión, ¿verdad? Entonces, quiero usar esa terminología para entender o para enseñar lo que voy a compartir el día de hoy. Entonces, el ayuno de modo espiritual, ¿verdad? Apunte ahí, ayuno modo espiritual. Entonces, el ayuno modo espiritual es el que usualmente conocemos, ¿verdad? Hacemos. Entonces, es aquel ayuno
que decimos voy a apartar un día, voy a apartar ciertas horas, ¿verdad? Para ponerme en modo espiritual. O sea, no comemos nada en lo natural en el cuerpo, por ende, usualmente no miramos tele, no miramos nada de lo demás, ¿verdad? Y nos ponemos en un modo espiritual. O sea, todo es espiritual. Entonces ese es el ayuno modo espiritual. Pero el otro que voy a enseñar ahorita es el modo, apunta ahí, ayuno modo devoto. Ayuno modo devoto. ¿Qué quiere decir esto? Este es el que quizás no se conoce mucho, ¿verdad? En el cual el ayuno de modo espiritual tiende a atacar mucho el ayuno modo voto, ¿ok? Porque como todos conocemos ya y se volvió bien práctico y bien conocedor, ¿verdad? El modo espiritual. Entonces todo lo que no está en modo espiritual tiende a criticar otro tipo de modo, ¿ok? Pero existe el módulo ayuno devoto y hasta me atrevería a decir que ese es el más eficaz y el más que Dios espera de nosotros. Entonces, el problema de las enseñanzas hoy en día, ¿verdad?, acerca del ayuno radica en lo siguiente, que nosotros tomamos como referencia a Moisés, tomamos como referencia a Daniel, entre muchos que podría yo hablar de que han ayunado, amén. Entonces el problema radica en que yo tomo a un personaje, ¿verdad?, que ayunó y ya lo plasmo como así tiene que ser, cuando yo no entiendo que el ayuno también es modo voto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los que leemos, ¿por qué miramos que Moisés hizo un diferente ayuno que Daniel? Poniendo dos como ejemplos. Podemos poner otros más como ejemplos, ¿verdad? Uno contra otro. Pero, ¿por qué miramos, verdad? O ¿por qué miramos los fariseos y los escribas que eligieron a Jesús? ¿Por qué nosotros ayunamos y ustedes no ayunan? Entonces, ahí notamos de que están marcando ustedes no hacen esto, porque carecen de ver de que hay diferentes tipos de cómo hacer eso, amén. Entonces en el ayuno de módulo voto entendamos lo siguiente, que el ayuno es un voto personal, amén. Apunte, voto personal. ¿Qué quiere decir esto? Que por qué miramos que Moisés hizo diferente que Daniel, y por qué miramos que Daniel hizo diferente que otro más, porque cada uno hizo un voto diferente delante de Dios. Entonces el ayuno como voto es una promesa que yo le hago a Dios, amén. Entonces cada uno tenemos diferentes promesas y diferentes votos que le podemos hacer a Dios, porque cada uno de nosotros somos diferentes, amén. Entonces yo puedo hacerle un voto a Dios, ¿verdad? Y yo acostumbro mucho esto, amén. Entonces, ¿por qué? Porque en el voto identificamos varias cosas, y una de las cosas que identificamos en el voto es qué ataduras hay en mi vida, amén. Entonces, cada quien, por ejemplo, yo hago un voto, ¿verdad? Cada domingo, ¿verdad? Y le digo, hoy voy a hacer un voto esta semana, ¿verdad?, de no tomar café, por ejemplo, ¿verdad? O hago un voto esta semana de no ver una serie, o hago un voto esta semana de no sucesivamente. Entonces, mi voto a Dios es diferente que el voto tuyo a Dios, el tuyo a Dios, el de cada uno a Dios. ¿Cuántos entendieron esa parte? Amén. Entonces, cuando entendemos el ayuno como voto personal delante de Dios, ya no tendemos a ver al que tengo a la izquierda o al ver al que tengo a la derecha y decirle, eso no es ayuno, porque sí es ayuno, pero es ayuno devoto, amén. Lo que miramos en la palabra de Dios, porque ellos le hicieron diferentes votos. Ahora, cuando yo agarro un voto y lo empiezo a enseñar como enseñanza, como doctrina, ahí es donde ya estoy mal. ¿Por qué? Porque es un voto personal, amén. Yo no puedo agarrar y decir los votos que yo hago, todos los votos que yo le hago al Señor cuando yo ayuno, yo no puedo enseñárselos a usted y decirle este es el verdadero ayuno, amén. No, porque ese es mi voto delante del Señor. Entonces cada quien de nosotros sabemos qué enseñarle, ¿verdad?, o qué hacer voto delante de Dios. Cuando Dios recibe mi voto, entonces ya se convierte
un contrato, ¿verdad?, entre Dios y yo. Amén. Entonces, ahora apunte ahí efectos del ayuno, porque cuando nosotros ayunamos hay efectos. Amén. Entonces, si ve que cuando toman una pastilla o hacen algo, ¿verdad?, hay efectos. ¿Cuáles son los efectos? Uno tiende a preguntar, ¿cuáles son los efectos? Entonces, quiero nombrarte 6 y detenerme en 2 y ahí desarrollar más que todo lo que la enseñanza el día de hoy. Entonces, los efectos del ayuno, te voy a decir los 6 completos y después ya vamos a desarrollar dos de ellos. Entonces, el primer efecto que hay del ayuno es el cambio en mi vida, espiritual, almático y natural. O sea, un cambio en mi vida, cambio personal, le puedes poner todo ahí. Entonces, el primer efecto del ayuno es un cambio personal. El segundo efecto es que Dios se mueve más fácilmente en mi vida. Segundo efecto, Dios se mueve más fácilmente en mi vida. Aquí me miro tentativo a decir, Dios se mueve más en tu vida. Pero no, o sea, Dios siempre se ha querido mover de una manera en nuestras vidas. Pero el ayuno no es que logra que Él se mueva más, sino que se facilita a que Él se mueva más en mi vida. Porque ya no hay los obstáculos que habían para que Él se moviera. Entonces, número 3. El ayuno incrementa la capacidad espiritual en mi vida. El ayuno incrementa la capacidad espiritual en mi vida. Número 4. El ayuno rompe cadenas y yugos en mi vida. El ayuno rompe cadenas y yugos en mi vida. Número 5. El ayuno purifica mi corazón para escuchar la voz de Dios. Eso es muy importante. Número 5. El ayuno purifica. O sea, es un purificador de mi corazón para realmente escuchar la voz de Dios. Y eso lo necesitamos mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos tipos de voces y el enemigo definitivamente, si no te has convencido al día de hoy, convéncete el día de hoy que el enemigo, la voz del enemigo es tan imitadora de la de Dios que mucha gente tiende a pensar que está escuchando a Dios y nunca supo cuántos años ya lleva que ya no es Dios al que escucha. O sea, Eva pensó que estaba escuchando a Dios porque era una voz tan similar a la de Dios, ¿verdad? No estoy hablando de esa parte, pero cuando dice, ¿acaso Dios dijo? Nosotros lo leemos nomás así como que va, no, Dios dijo pues esto y el otro, ¿no? Pero en las palabras originales hay un misterio poderoso ahí, ¿verdad? Porque el acaso Dios dijo es similando la voz de Dios, repitiendo como lo que Dios dijo, pero no era Dios el que lo estaba repitiendo. Amén. Entonces, ¿sabes cómo es esto? Como que yo les diga algo ahorita a ustedes personalmente. ¿Estamos? Yo les doy instrucciones, ¿va? Yo les digo, van a hacer esto, ¿va? Entonces, todos nos vamos de aquí y yo le llamo a usted por teléfono, ¿va? Y le digo, mire, yo sé que le dije esto y el otro, pero mejor no, vamos a hacer esto y el otro. ¿Sí me entienden? Entonces, pero no soy yo, es alguien más que le llamó y suena como yo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, sí, ese es el escenario ahí. Amén. Entonces, para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? El número 5, para purificar mi corazón, para escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, pero ya para aquí, lo que yo le he enseñado a usted, usted sabe que no es solamente no comer. Amén. Porque a eso no se refiere el ayuno. Porque mucha gente no solo deja de comer y piensa que va a escuchar mejor la voz de Dios y no es la voz de Dios que escucha. ¿Se acuerda del testimonio que le dije, verdad? Hoy estamos, mire, en los 16 años que yo llevo, ¿verdad? En el ministerio he visto sin fin de cosas. O sea, he visto parejas que vienen a la oficina conmigo y me dicen, pastor, después de ayunar y de orar, hemos decidido con nuestro matrimonio, y yo estoy a la espera así como que, wow, gloria a Dios. O sea, hemos decidido seguir adelante, ¿verdad? Hemos decidido mejor dejarnos, pastor. ¿Sí me entiende? O sea, he decidido, o sea, hermanos, estamos en la oficina y pastor después de ayunar y orar, y he decidido ya no seguir con mi ministerio. He decidido, exacto, irme de la iglesia, o sea,
uno mira, o sea, unos efectos del ayuno, los cuales cuando uno conoce realmente el ayuno, uno dice, pues, nomás dejó de comer todo un mes, amén, pero no hizo el ayuno realmente como debía ser. Entonces, cuando me refiero al número 5, me refiero al verdadero ayuno, ¿verdad? Para purificar nuestro corazón, para escuchar la voz de Dios. Y número 6, el ayuno me trae a una intimidad más con Dios, a una profundidad, una intimidad profunda más con Dios. Entonces, estos son los 6 efectos, ¿verdad? Hay más, pero los 6 efectos que quise compartirte el día de hoy en torno a lo que es el ayuno. Cuando yo ayuno, verdaderamente miro estos efectos en mi vida. Ahora, quiero retomar el primero, ¿verdad? Que me cambia, trae cambio a mí. Y el número 4, que rompe cadenas y rompe yugos. Y quizás ministra otros más, pero entre estos dos que considero los más importantes para por lo menos hablar hoy, amén. Entonces empecemos con el primero, el ayuno, ¿verdad? Trae cambio, un efecto trae cambios personales a mi vida. Esto nos lleva a entender que el ayuno es personal, amén. O sea, el ayuno es personal. Diga conmigo, el ayuno es personal. Amén. Tenemos que entender, porque si no entendemos eso, siempre vamos a tender a criticar a nuestro hermano, a nuestra hermana, que aquí, que allá, esto no es ayuno, esto sí es ayuno, que si no. El ayuno no solamente es personal, pero ya aprendimos el día de hoy que es un voto. Pero también cuando digo que es personal, el ayuno, o sea, la actitud y el por qué ayuno, tiene que ser primeramente por mi propia vida. Amén. Entonces nosotros tendemos, y con esto no quiero decir no oremos, no intercedamos, no hagamos guerra espiritual, amén, porque eso entra en otra categoría de interceder, de hacer guerra espiritual, ¿verdad? De reprender demonios, principados, potestades, derribar esto, derribar el otro, ¿verdad? Todo eso tiene su tiempo, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros confundimos como primer plano que el ayuno es, te doy un ejemplo, o sea, mi esposo, ¿verdad? Creo yo que no está bien, o mi esposa creo yo que no está bien, entonces voy a ayunar, ¿verdad? Para él o para ella. Mis hijos no están bien, entonces voy a ayunar para mis hijos, ¿verdad? Los hijos dicen, mis papás están mal, voy a hacer un ayuno para ellos, ¿verdad? Entonces hay alguien en la iglesia que dice, ¿verdad? Voy a ayunar ¿verdad? Porque la iglesia esto, la iglesia el otro, y que aquí y allá, y se nos olvida que nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, cuando hacemos un ayuno así no miramos resultados. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a ver el ayuno como perspectiva que alguien más lo necesita. Cuando tenemos que entender que el ayuno, el primero que lo necesita, somos nosotros mismos. ¿Ok? Porque es personal. Entonces, en Mateo 17 vamos a ver esta perspectiva, o vamos a fundamentar esta idea. Mateo 17:14 dice, Mateo 17:14, cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y que padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, y aquí es donde se pierde mucho. Y yo ya he compartido, quizás ya muchos de aquí ya saben hacia dónde voy, pero hasta el día de hoy, número uno, muchos aquí se confunden. Y dos, los que lo saben les cuesta asimilar
de qué realmente está hablando, y es tan fuerte el chip religioso que vuelve otra vez a modo religioso de interpretar esta parte 21. Pero este género no sale sino que ¿qué? Con oración y ayuno. Hasta el día de hoy, por más que se explique y se revele lo que aquí claramente está diciendo, el versículo 21 siempre tiende a llevar a todos a decir, yo no sé cuántos han escuchado aquí que dice, hay ciertos demonios que no salen sino con oración y ayuno. Hay ciertos principados, hay ciertas potestades, hay ciertas situaciones o problemas que no salen sino con oración y ayuno, ¿cierto? Amén. Entonces, pero ahí, justamente ahí, y con esto no estoy desvalidando eso, pero justamente ahí viene el efecto que el enemigo tiene para que no tenga efecto tanto el ayuno como debería tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí tendemos a enfocarnos de que para echar cierto demonio, principal o potestad en alguna persona más o algo, ¿verdad? Tengo que orar y ayunar para él o para ella. Amén. Pero entendamos el día de hoy lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. ¿A quién le está hablando Jesús? Le está hablando a sus discípulos. Amén. No le está hablando al muchacho. No le está hablando al papá del muchacho. No le está hablando menos al demonio. Amén. Está hablando de una generación de discípulos o de seguidores, pues, ¿verdad? Que Él ha estado con ellos noche y día enseñándoles, ¿verdad? Compartiéndoles, y todavía hay incredulidad y perversidad en ellos. Dice, tráemelo acá. Y respondió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y este quedó sano desde que ahora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros? Hicieron la pregunta correcta. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, que al final viene diciendo certeza y convicción. O sea, por nuestra poca certeza, por su poca certeza y convicción. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? El género de la incredulidad. ¿Sí lo miran? Amén. O sea, el género de la incredulidad, porque al final la falta de fe es incredulidad. La falta de fe es falta de convicción. La falta de fe es falta de certeza en nuestras vidas. Entonces lo que el Señor les está diciendo, ese género no del muchacho, ese género en ustedes. O sea, lo que me preocupa a mí no es el muchacho, lo que me preocupa a mí son ustedes. Entonces el ayuno no es para alguien más, el ayuno es para mí. Por ejemplo, doy un ejemplo, si el esposo, pongamos el ejemplo como el esposo, actúa de una manera, supongamos que el esposo llega a la casa y no hay comida, no hay atención, ¿verdad? Qué sé yo, y la esposa es ama de casa, ¿va? Qué sé yo, entonces, pongamos eso como ejemplo. Entonces llega el esposo, ¿verdad? Y el esposo llega y primero llega viendo si huele a comida a la casa, ¿no? Y no huele a comida. Y después dice, pues no me voy a confundir, quizás no huele, pero quizás sí hay, y va y mira y no hay. ¿Va? Entonces cuando la esposa sale, ¿verdad? El esposo está así con una cara. Entonces viene ella y le dice, siempre tú con tu cara cuando llegas del trabajo. Siempre lo mismo contigo y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿va? Y después él se enoja, se pelean y todo, ¿va? Entonces ella dice, voy a ayunar otra vez el domingo por mi esposo, para reprender ese espíritu que está en él, ¿va?
Es que mi esposo y no me voy a cansar de ayunar, pero Padre, en el nombre de Jesús, y hoy vengo a presentarme otra vez delante de ti, y mi esposo aquí, mi esposo allá, y que mi esposo aquí, y que mi esposo allá, y pasan los años y no mira un cambio. Tiende a frustrarse porque dice, pues si todos los años que he estado ayunando y no miro cambio en mi esposo, porque agarró el ayuno para alguien más. Pero ¿qué tal si ella agarra el ayuno y dice, Padre, hoy entendí que el ayuno es para mí? Entonces, Padre, hoy quiero ayunar no por mi esposo, hoy quiero ayunar por mí. Amén. Y digo esposo, pero tú ponle ahí, ¿va? O sea, todo, amén, ¿va? Por los de mi célula, ¿va? O sea, pero hoy quiero orar por mí, o sea, hoy quiero ayunar por mí, ¿ah? Quizás ustedes dicen, va, por los jóvenes que son bien cabezones, ¿va? Que sí. No, es que los jóvenes, los jóvenes, el otro, pero cuando uno dice, Señor, hoy quiero ayunar por mí, amén, hay algo en mí que tiene que cambiar. O sea, entonces, Dios empieza a trabajar en ese ejemplo de la mujer que te puse, amén. Entonces, ella empieza a cambiar. Y como empieza a cambiar, ¿verdad? Empieza a hacer comida y todo. Pongo eso como ejemplo, pero puede ser muchas cosas, amén. Pero, entonces, mira al esposo y le dice al esposo, esposo mío, dice, has cambiado últimamente. Y ahora va a empezar a notar que dice, y ahora que ya ni oro por él, ya ni intercedo por él, ¿sí me entienden? Pero ¿qué pasó en ese ejemplo? Que muchas de las cosas que nosotros después miramos que Dios hizo una obra en alguien más, ¿verdad? Ocurrió realmente dos cosas. La una es de que Dios obró en nosotros. Y porque no obró en nosotros, ahora hay diferentes resultados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la segunda es de que yo miro las cosas ahora diferente. Amén. Porque cuando Dios hace obra en mi vida, entonces el ayuno más resultado es el uno, amén. Porque uno puede pasarse ayunando, ¿verdad? Toda la vida, siempre por alguien más, pero olvidarse de hacerlo por uno mismo. Entonces, cuando dice aquí este género no sale sino que con oración y ayuno, es el género de la incredulidad y la falta de fe que al final abarca todas las necesidades que nosotros podamos tener en la vida, amén. Pero ahora vengamos a Isaías 58:3. Isaías 58:3, y aquí vamos a ir aterrizando el día de hoy. Mire lo que dice aquí. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. ¿Va? Este es como el ejemplo aquel, cuántas veces he ayunado y Dios no me ha hecho caso de cambiar a mi esposa. No me ha hecho caso de cambiar a mi esposa. No me ha hecho caso de cambiar esta situación, ¿verdad? O la otra situación. No me ha hecho caso de cambiar a mis clientes, dice alguien. Pero si te cambia a ti y te pone más paciencia a ti, créeme que vas a ver que cambiaron tus clientes. Amén. Entonces, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no diste por entendido. Y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis ¿qué? Vuestro propio gusto. Hay personas que ayunan por gusto. Como el ejemplo que te dije de esta pareja, ¿va? Que después de ayunar, pastor, decidimos, Dios nos habló, ¿va? Para no hacernos más daño y para no dañar a nuestros hijos, Dios nos habló y nos dijo, déjense, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que esta persona realmente hizo? Ayunó, ¿por qué? Por su propio gusto. Hay ayunos que por gusto, como por ejemplo este ejemplo de esta pareja, ¿va? Yo le digo, por gusto ayunar, mejor hubieran venido y hubieran dicho, va, ya decidimos esto. ¿Para qué quieren justificar con ayuno algo que ya decidieron ustedes? Entonces lo que está diciendo aquí, he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Pero en el ayuno no tenemos que buscar nuestro propio gusto. En el ayuno tenemos que buscar el gusto de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Es como aquel joven, ¿verdad? Que voy a ayunar para ver cuál de las tres, Señor. Pero él ya marcó a una de las tres. Él ya está decidido y determinado y aferrado. Y aunque le aparezca el ángel Gabriel, ¿me entiende? Y todo, o sea, él ya
Entonces, Él está ayudando, ¿por qué? Por su gusto. ¿Sí me entiende? Porque después del ayuno, exacto, chataraba, Dios me habló y aguante usted que la que Él quería. ¿Sí me entiende? O sea, la de mi gusto. Cuando ayunemos, no ayunemos por nuestro gusto, sino que ayunemos por aquel que tiene un mejor gusto que nosotros. Ha ido usted a comer a un lugar donde usted sabe que usted ya identifica que alguien tiene buen gusto. Y cuando usted va a comer a un lugar y usted identificó que alguien tiene buen gusto, ¿verdad? Y están cuál escogemos. Y usted le dice, ¿usted ya probó alguno? ¿Va? Y le dice, sí, ya probé. ¿Cuál probó? Este. Entonces usted dice, pues pidamos ese. ¿Por qué usted dice ese? Pidamos este. Porque usted conoce a la persona que tiene buen gusto. Amén. Y usted no se va a complicar en probar, ¿verdad?, las demás cosas y qué sé yo. Y usted dice, no, pues confío que el que tiene buen gusto, ¿verdad?, va a estar bueno ese para mí. Amén. Entonces, quizás es un ejemplo así muy light, pero yo tengo un gusto, pero yo tengo que llegar a la conclusión de que Dios definitivamente tiene mejor gusto que yo. Amén. Entonces decir, bueno, esta es, ¿verdad? O este es el que va, que me entiende, que a mí me gusta y todo, pero Dios, yo sé que tú tienes un mejor gusto. Amén. Entonces no voy a ayunar, ¿verdad? Para el ejemplo de las tres, ¿verdad? O de los tres. O sea, no voy a ayunar por mi gusto, voy a ayunar por tu gusto. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí: en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahora, he aquí para contiendas y debates. Eso está cardíaco. Versículo 4. Contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño incumbente no ayunáis, como hoy, para vuestra voz sea oída en lo alto. Cuando ayunemos, que nuestra voz sea oída en lo alto. El tal ayuno que yo escogí, que día aflige al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno, el día agradable a Jehová. Versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Cuántos dicen amén? Y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El ayuno es personal, el cambio en mi propia vida, pero también para romper cadenas, ligaduras y romper todo yugo. En todos los demás, pastor, no, en mí. Amén. Porque la única liberación que uno tiene control sobre es la de uno. Créame. Y si yo me paso toda mi vida tratando de liberar a todos, yo me voy a atar más. Porque hay gente que no quiere ser libre.